Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, ya tenemos el primer acuerdo de cara al proceso de paz en Ucrania. Trump y Putin acordaron ayer pues algo que se podría calificar como acuerdo de mínimos, que es básicamente el realizar una tregua aérea de 30 días mientras se inician esta semana que viene conversaciones para la tregua terrestre y naval y para el acuerdo de paz definitivo. Escuchen. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, han acordado que el camino hacia la paz en Ucrania comenzará con un alto el fuego energético e infraestructural de 30 días, tras una conversación de más de hora y media. Según la Casa Blanca, ambos los líderes también han planteado negociaciones técnicas inmediatas para implementar un alto el fuego marítimo en el Mar Negro y avanzar una tregua total y una paz duradera en la región. Por su parte, el Kremlin ha señalado que una condición clave para cualquier tregua será que Ucrania no reciba apoyo militar. Además, ha acusado a Kiev de sabotear y violar acuerdos previos, poniendo en riesgo la estabilidad. Bueno, pues primer pasito, porque lo que ha alcanzado Trump con Putin es un acuerdo de mínimos. Acuerdo de mínimos en el sentido de que lo único que han acordado referido a Ucrania es alto el fuego aéreo. Es decir, que cesarán los ataques de Rusia contra territorio ucraniano y de territorio ucraniano contra Rusia. El resto del alto el fuego, es decir, lo que se refiere a alto el fuego terrestre, que cesen los combates, y marítimo, que cesen los actos de guerra en el Mar Negro, pues eso quedará a expensas de las conversaciones que se van a iniciar de inmediato esta semana, no sé si esta misma semana o la semana que viene. El acuerdo que han alcanzado Trump y Putin pues es un acuerdo verbal que no sirve para absolutamente nada mientras que no lo ratifiquen las dos partes, Ucrania y Rusia. Lo digo por algunos que ayer, según se conoció lo del acuerdo, al cabo de una hora, pues ha pasado una hora de ese acuerdo aéreo y resulta que ya está Putin bombardeando. Hombre, es que no hay de momento ningún alto el fuego. Trump no está en guerra con Rusia, por tanto no puede acordar ningún alto el fuego. Trump no es el presidente de Ucrania, no puede acordar ningún alto el fuego. Trump puede llegar a un acuerdo con Putin consistente en que Trump se lo tiene que trasladar a los ucranianos, que son los que tienen que decir sí o no. Mientras los ucranianos no firmen el papel y los rusos firmen el papel, pues no hay alto el fuego, ni terrestre, ni naval, ni aéreo. En el momento en que ya se firme el papel, entrará en vigor el alto el fuego inmediato en lo que se refiere a ataques aéreos. Y para el resto, pues bueno, pues empezarán las negociaciones. En una hora y media, pues supongo yo que les daría tiempo hasta comentar el partido del Atleti de Madrid y el Barcelona del otro día a Trump y a Putin, porque mira que da hora y media para muchas cosas. Pero lógicamente de lo que hablaron es no solo de Ucrania. Ya se lo he dicho a ustedes que si Trump está en condiciones de negociar con Putin un alto el fuego y un acuerdo de paz en Ucrania, es porque está en condiciones de enmarcar ese acuerdo en un panorama mucho más amplio. Donde entra en juego qué pasa con Irán, entra en juego qué pasa con Venezuela, entra en juego qué pasa con iniciativas económicas conjuntas en el Ártico, por ejemplo. Y en todo eso, pues hay un montón de intereses, de contraprestaciones, de cartas de negociación, pues que esgrimirá cada uno como mejor le dé la gana. Y ya les he repetido varias veces a lo largo de las últimas semanas que en todo esto hay como dos niveles. Uno es el nivel real, los acuerdos que tú alcanzas, y otro es el nivel de cómo lo vendes a la opinión pública. Por ejemplo, si resulta que en una cosa has decidido ceder más, pues entonces tienes que bajar las expectativas de la gente en esa cosa para que cuando salga el acuerdo real, pues al final la gente diga, bueno, pues no es tan malo.
todo ese juego de las expectativas es importantísimo siempre en la política y más en un acuerdo de paz. Con lo cual, ¿de qué estuvieron hablando ayer Trump y Putin? Pues no les quepa a ustedes ninguna duda que de muchas de las cosas importantes que estuvieran hablando no nos van a informar ni Trump ni Putin. Entre otras cosas, hablarían de, oye, y de esto que hemos hablado, ¿qué cosas decimos y qué cosas no decimos? Porque así son este tipo de conversaciones. Y tanto Trump como el Kremlin dieron ayer su versión sobre la hora y media de negociaciones de Trump y Putin, y cada uno puso el acento en lo que más le apetece. Por ejemplo, Trump puso el acento en que Putin ha dicho que efectivamente hay que controlar la proliferación nuclear en Oriente Medio y que hay que garantizar que Irán nunca pueda estar en condiciones de representar una amenaza para Israel, lo cual es la manera de decir que Putin está de acuerdo en que Trump meta en cintura a Irán. En el comunicado del Kremlin, ¿dónde ponen el acento? Pues ponen el acento en que, bueno, sí, hemos alcanzado un acuerdo de alto el fuego aéreo, pero no pensamos hacer un alto el fuego terrestre a menos que nos prometan que se va a cancelar la ayuda militar a Ucrania mientras dure ese alto el fuego. Cada uno vende las cosas de cara a su opinión pública pues de la manera que cree oportuno, y cada uno también, por supuesto, dentro de las negociaciones pone sus expectativas de máximos de cara a luego tener que rebajar. No vas a entrar desde el principio cediendo absolutamente todo. Vamos a ver cómo van las cosas. Es un primer paso y como primer paso pues es digno de alabanza. Pero no me resisto a comentar. Lo de los anti-Trump es una enfermedad mental, pero total. De hecho tiene un nombre ya en Estados Unidos, el Trump Derangement Syndrome. Los mismos que cuando Trump empezó a hablar con Putin para alcanzar un acuerdo de paz te decían no, Ucrania tiene que seguir luchando porque Rusia está a punto de caer, Rusia está a punto de irse al guano, por eso Trump, que es un agente de Putin, quiere parar la guerra porque Rusia está perdiendo. Los mismos exactamente en las redes que decían eso hace 4 semanas, ayer estaban diciendo fíjate Trump que inútil, solo ha conseguido un acuerdo de alto el fuego aéreo y no lo ha conseguido en el terreno. Dice, pero tío, si estabas diciendo hace 3 minutos que Putin estaba deseando altos el fuego y acuerdos de paz porque va perdiendo en tierra y Ucrania está machacando a Rusia. Y entonces ahora coges y dices que Trump realmente es un tolai porque no ha conseguido que Putin acepte un alto el fuego terrestre sin más. Explícamelo, tío, porque las dos cosas no pueden ser a la vez. O Trump es un agente de Putin y Putin estaba deseando hacer un alto el fuego en tierra, o Trump es un imbécil que no ha conseguido que Putin acepte un alto el fuego en tierra. Pero las dos cosas a la vez son imposibles. Bueno, pues ahí están los que están enfermos del síndrome de odio a Trump, usando ambos argumentos uno detrás de otro. Nada más, no se cortan un pelo. En fin. Bueno, hay un país que me llama mucho la atención por su silencio. Miren que estaba Brasil activo hace no demasiados meses, ¿verdad? Con todo lo de las elecciones venezolanas, ahí Lula intentó hacer bandera del asunto con un papel así como mediador para erigirse en potencia dominante regional, y Lula pues intentaba digamos ser la bandera de todos esos regímenes autoritarios o de camino al autoritarismo que han proliferado en Sudamérica y en Centroamérica desde que los progres empezaron a dominar Occidente. Bueno, pues desde que ha llegado Trump a la Casa Blanca, ¿no notan ustedes el clamoroso silencio de Brasil? Es como lo que cuentan, que no sé si es una anécdota real o no, de cuando se congelaron las cataratas del Niágara y de repente los habitantes de la zona se despertaron sobresaltados en mitad de la noche por el silencio, ¿no?
se ha congelado la catarata del Iguazú y hay un montón de silencio. ¿Qué pasa con Brasil? Pues no lo sé, pero la nariz me dice que también en Brasil se avecinan cositas. Ayer, Eduardo Bolsonaro, el hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, decidió exiliarse en Estados Unidos ante la persecución política que sufre en Brasil por parte de Lula y de sus jueces corruptos amigos. Escuchen. Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, ha anunciado que dejará temporalmente su acta de diputado y permanecerá en Estados Unidos para defender la inocencia de su padre, acusado de intentar un golpe de Estado tras los hechos del 8 de enero de 2023. El anuncio llega poco después de que el Tribunal Supremo solicitara a la Fiscalía evaluar la posible retención de su pasaporte. En un vídeo publicado en sus redes sociales, Eduardo explicó que se toma una excedencia para centrarse en buscar las sanciones debidas para quienes violan los derechos humanos. En buscar las sanciones debidas para con ese gobierno brasileño, pues que ha dado un auténtico golpe de Estado en Brasil similar al que se intentó en los Estados Unidos. Recuerdan ustedes el famoso asalto al Capitolio, ¿verdad? Ese asalto al Capitolio del que nos falta mucha información. Por ejemplo, hemos sabido que el FBI tenía más de 2 docenas de agentes infiltrados dentro de la turba que entró en el Capitolio. ¿Fue ese asalto al Capitolio una operación de falsa bandera para cargarse a Donald Trump, para terminar de desacreditarlo? Pues, en mi opinión, sí. Vamos, sin la más mínima de las dudas. Por el momento el FBI hasta ahora no ha querido hacer públicos los nombres de esos infiltrados para que veamos cómo se comportaron en los vídeos de la manifestación, para que veamos quiénes eran, ¿no? Para que veamos si no fueron ellos los que organizaron el asalto al Capitolio. La opinión pública americana ha entendido el episodio perfectamente y de hecho, por mucho que se ha intentado vender la imagen de que Trump organizó un asalto al Capitolio, pues eso no ha colado entre el electorado americano y de hecho, pues Trump ha arrasado en estas elecciones presidenciales. Bueno, pues en Brasil se hizo exactamente lo mismo. Ese juez corrupto de Moraes al servicio de Lula, un presidente corrupto, pues también han intentado, aparte de que muy posiblemente cometieron fraude electoral, además han intentado acusar a Jair Bolsonaro de ser él el que daba un golpe de Estado. Y la cosa ha llegado hasta tal punto que el juez de Moraes prohibió Twitter en todo Brasil para evitar que los diputados de la oposición pudieran expresar sus opiniones. Bueno, pues no sé si recuerdan ustedes que hace algunas semanas, poquísimo después de llegar a la Casa Blanca, Trump emitió un aviso. Aquellos que intenten censurar a empresas tecnológicas americanas en sus países se encontrarán con una respuesta de Estados Unidos. Bueno, eso todos interpretamos que se aplicaba a la Unión Europea con ese intento de censurar la red Twitter, que se les escapa el control de la Comisión Europea. Pero claro, ese mensaje también se puede interpretar y se debe interpretar como dirigido a aquellos que ya han censurado a empresas tecnológicas americanas. Por ejemplo, Brasil. Me llama mucho la atención esto de que el hijo de Eduardo Bolsonaro se exilie en Estados Unidos y que diga que lo hace, entre otras cosas, para que se aplique sanciones a quienes están acabando con la democracia en Brasil. Yo diría que es un exilio pactado entre Bolsonaro y el gobierno americano, y que después de que se resuelva lo de Ucrania, después de que se resuelva lo de Oriente Medio, pues a lo mejor asistimos a el siguiente acto del drama, pero ya en Sudamérica. Ya va siendo hora de poner orden en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba y tal vez en Brasil, aunque solo sea que se restaure la libertad de comunicaciones, ¿no? Bueno, y vamos con otra noticia sobre el reparto de menas.
El gobierno ha alcanzado un acuerdo con Junts para la distribución de unos 4.400 menas que actualmente se encuentran en Canarias. En virtud del acuerdo, Cataluña asumirá una cuota mínima. De este modo, el Ejecutivo se ha plegado a la demanda de la formación liderada por Carles Puigdemont, que desde el principio había solicitado una distribución de los menores teniendo en cuenta el esfuerzo previo de esa región en la acogida de menores inmigrantes, un modelo que beneficiaba a comunidades autónomas como Cataluña o el País Vasco. Según fuentes independentistas, mientras estas comunidades recibirán entre 20 y 30 jóvenes, Madrid tendrá que asumir la acogida de unos 700. El gobierno ha acordado que la modificación de la ley de extranjería necesaria para la redistribución de los menores se llevará a cabo mediante un real decreto temporal cuya aprobación está prevista para hoy en el Consejo de Ministros. ¿Qué quieren que les diga? Yo ya lo siento. No sé ni cómo comentar esta indignidad. Me niego a comentarla. ¿Le importa comentarla a usted, don Eric? No tengo ningún problema, don Luis. Pues le cedo el micrófono, hombre. Entiendo que usted no quiera comentar lo que pasa con los de siempre, haciéndolo de siempre. Le doy las gracias por darme paso en esta noticia. Y empezamos hablando un poquito de datos, ¿no? 4.400 menas llegan a, niños, ¿no? Que los llaman a veces sectores de la izquierda. Niños, pienso que un niño es diferente a lo que estamos viendo por menas. Pero bueno, vamos a comprar su discurso, ¿no? 4.400 niños, supuestos niños, que llegan a la península. 700 para Madrid. ¿Cuánto es eso? Un 16% de los que llegan serían para Madrid. Podríamos pensar, 700 para Madrid, 500, 550 para Barcelona, 400 para el País Vasco, por ejemplo. Más o menos, ¿no? Viendo la población, podríamos pensar eso. No, 20 o 30 para Cataluña. Por cierto, no entiendo la diferencia del número, 20 o 30. Quiero decir, es tan mínima que, di cuántos son. Y hasta eso es un 0,7% de los que nos van a llegar. De los que nos van a llegar en esta oleada. Porque ya sabemos que siempre es la última oleada, ¿no? No, cogemos a esto y no hay más. Cogemos a estos y no hay más. Acogemos a estos y no hay más. Pero siempre más, evidentemente. La última siempre hay una última, ¿no? Pero un 0,7% para Cataluña. No llega ni al 1% de los que nos llegarían, que serían 44. Y encima nos dicen que es porque han hecho un esfuerzo previo, por el cual les tenemos que pagar. O sea que aparte de, no voy a decir la palabra, ponemos la cama. Si quieren saber cuál es la palabra, pregúntale a José Luis Ábalos, que sabe perfectamente de lo que estamos hablando. Bueno, pues les tendremos que pagar porque han hecho un esfuerzo previo. Pero hay que hablar primero de contra quién está cediendo Sánchez, ¿no? Carles Puigdemont, un prófugo de la justicia que ya desde la mirada no independentista, pues vemos lo que ha hecho, vemos a dónde se fue cuando no se tenía que ir, supuestamente. Vemos que llegó, le dejamos llegar, volver para esas elecciones catalanas y volver a irse. Pero es que ya desde la mirada independentista, yo si fuese independentista y veo lo que hizo el señor Puigdemont, es que me daría vergüenza. Es que si lo viese por la calle, le cantaría a las 40. Porque dejó tirados a los suyos. Porque a los nuestros no. Pero dejó tirados a los suyos. Con este se está pactando este tipo de acuerdos. Pero hablemos un poco de los motivos, ¿no? De esa llegada previa de tantos menores de origen islámico a esas comunidades autónomas. Porque claro, no pueden ustedes venir aquí a decir que han llegado menores previamente, pero no explicar por qué. Porque durante un montón de años en España la inmigración era hispanoamericana. Una inmigración de la cual soy descendiente, mi madre es de origen dominicano y estoy bien orgulloso, porque es una inmigración que comparte nuestra cultura, comparte nuestra comida, nuestro lenguaje. En general comparte prácticamente todo. Pero es una inmigración que no se quería. ¿Por qué? Pues porque habla español, ¿no, Luis? Porque habla español. Y claro, ¿cómo le explica usted a una persona que viene a ganarse el pan ya hablando español que tiene que gastar su tiempo en hablar catalán? Que realmente no le va a servir para mucho. Pues no, preferían la islámica. ¿Por qué? Porque no habla español. Y se les podría convencer, entiendo, más fácil, o ellos creían que se les podía convencer de que hablasen catalán y que dejasen el español de lado. Y no es el único motivo. La inmigración hispanoamericana en general pues tiene un amor a España, como es normal. Como les digo, es el caso de mi familia. Por supuesto que tienen amor a España. Pero la islámica no. En general tiene un odio a España. Es que los independentistas se pensaban que era el cóctel perfecto, pero claro, el cóctel perfecto a veces es un cóctel molotov, don Luis. Porque está claro que la inmigración, sea masiva, no masiva, crea problemas. Y este tipo de inmigración, que no comparte absolutamente nada con nuestra cultura, es todavía más problemática. Porque mientras en España las mujeres son completamente libres, allí van metros detrás del marido. Claro, ¿cómo se compatibiliza eso con una sociedad como la nuestra? Es imposible, ¿no? Y claro, los independentistas están viendo las orejas al lobo. Salt es un buen ejemplo de ello. Lo que está pasando en Salt
que estoy seguro que vecinos independentistas están en contra de que a un imán que ha estado ocupando una vivienda 5 años, 4 se manifiesten y se le dé una vivienda social. Por cierto, que pagamos nosotros, claro. Recordemos que en Madrid se manifestó 1 millón de personas en contra de la amnistía que se les dará a esta gente y que se les ha ido dando poco a poco. 1 millón de personas. El socio de Sánchez, evidentemente, RC, Junts, y al propio Sánchez les da igual 1 millón, pero 4 en Salt sí. O sea, importan más 4 de cierto origen que 1 millón españoles. Impresionante, pero no es la única oreja que están viendo. Alianza Catalana. Sí, hay que hablar de Alianza Catalana, que parece que son, un reducto irrisorio, pero es que está subiendo. ¿Por qué? Porque tiene ese mismo discurso progre del independentismo e independentista, pero en contra de la inmigración. Y les leo un par de datos. El barómetro de opinión pública, publicado a finales de noviembre, dice que pasaría de 2, si hubiese unas elecciones próximamente en Cataluña, de 2 a 6 o 7 diputados. Triplicaría sus diputados. Y Junts, por ejemplo, pasaría de 35 que tiene en estos momentos a 30. O sea, los 5 que caen de uno van para otro. Otra encuesta, les leo. La de el sondeo de opinión de Cataluña 2024. Y es que sitúa a Alianza Catalana como el principal destino de los votantes de Junts. Esto no solo lo sé yo, esto lo saben ellos también. Y por eso estamos viendo estas cosas. Pero ya hemos hablado de lo que está representando para España ese pacto, ese posible pacto. Pero miremos un poco para arriba. Porque Pedro Sánchez, al final, en muchos aspectos, pues es una marioneta, ¿no?, de los titiriteros de Bruselas. Es que la Unión Europea, les recuerdo, para quien no se acuerda, que seguro que ustedes se acuerdan, pero por si acaso algún votante de izquierdas o independentista nos está escuchando, hay una cosa que se llama Frontex, Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas. Oiga, si hay una invasión migratoria, si hay un problema de inmigración, si no pueden coger más gente en Canarias, oiga, pero avisemos a esta gente que venga a hacer lo que es su cometido, que están para eso. Que no es que hagan un extra, no, están para eso. Y no me digan que no se puede hacer. No me digan que es imposible. Porque el señor Donald Trump, a los que les gusta a algunos, a otros no les gusta, pero el señor Donald Trump, en poco más de 60 días, una inmigración como la de México, que era un gran problema en Estados Unidos, pues la ha reducido un 94%. 94%. En febrero, 8.450. Solo el doble de los 4.400, más o menos, que nos van a llegar en esta oleada de menas. Oiga, señora von der Leyen, si usted no sabe lo que hacer, no pasa nada, lo aceptamos. Oiga, no estoy capacitada, no sé lo que hacer. Le aseguro que Donald Trump estaría encantado de decirle lo que tiene que hacer. Le da unas pautas, un esquema, usted sigue lo que usted crea. Y estoy seguro que se lo diría. Y ya por último, decir que cuando lo obvio no se hace por la gente que tendría que hacerlo, es porque algunos se está llevando el dinero. Alguno está poniendo el cazo, como suele decir don Luis. Y por eso, ya hemos visto varios casos, Morocco Gate, Qatar Gate, no me sorprendería que en los próximos meses veamos un nuevo caso de corrupción en Bruselas llamado el Menas Gate. Don Luis, le devuelvo la palabra. Pero qué gusto de equipo. ¿Para qué voy a comentar las noticias yo si las comentan ellos perfectamente? Vamos con doña Verónica. Muchas gracias, don Eric. Hombre. A usted, don Luis. Vamos con doña Verónica Silveri para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, doña Verónica. ¿Qué tal, amigos de Mañanas en Libertad? Desde Voz.us le traemos algunas de las últimas noticias destacadas de Estados Unidos que pueden ampliar en nuestra página web. Comenzamos informando que la administración Trump ha iniciado el proceso de reincorporación de más de 24.000 trabajadores federales de periodo de prueba que fueron despedidos como parte de un esfuerzo por reducir el tamaño del gobierno federal, según documentos judiciales presentados en uno de los 2 casos que declararon ilegales dichos despidos. El juez federal del distrito James Rader, designado por el expresidente Barack Obama, ordenó la semana pasada la reincorporación masiva de empleados en periodo de prueba despedidos en al menos 18 agencias federales. En la misma línea le contamos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió el martes destituir al juez que ordenó suspender la expulsión de más de 200 inmigrantes bajo la ley de enemigos extranjeros que fueron enviados recientemente a El Salvador. Las declaraciones del mandatario en redes sociales tuvieron como respuesta una reprimenda inusual del jefe de la Corte Suprema. El escrito le ha valido a Trump una llamada de atención de John Roberts, explicándole que hace más de 2 siglos ha quedado establecido que la destitución no es una respuesta apropiada a un desacuerdo sobre una decisión judicial.
Por otra parte, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha dicho en la jornada del martes que Washington podría suspender los aranceles aduaneros denominados recíprocos que entrarán en vigor en Estados Unidos el próximo 2 de abril y que no se aplicarán a los estados que abandonen los impuestos a los productos estadounidenses y que reduzcan sus barreras no arancelarias. Según el secretario de la administración Trump, las tarifas impuestas y en vigor a los productos chinos ya han aportado ingresos sustanciales a las arcas públicas. Esto es todo por hoy. Les invito a ampliar estas y otras informaciones a través de nuestra página web voz.us, también en la aplicación y por supuesto en nuestras redes. Muchísimas gracias a todos los compañeros de Voz Media. Un fuerte abrazo.